Cordial saludo, tutora Daniela Hernández. Espero se encuentre excelente. Este video es con el fin de hacerme un autoanálisis, una autoevaluación acerca de los conocimientos adquiridos en el curso Historia de la Música Occidental. Esto debido a sus retroalimentaciones y aportes dados en la conferencia Sky que tuvimos, por lo cual le agradezco grandemente y, y me gustaría hacer un análisis del periodo barroco. El periodo barroco se comprende entre 1600 y 1750 y precede al periodo de Renacimiento. En el periodo de Renacimiento, musicalmente hablando, todo era muy estético, el estilo era muy construido, era lineal, mientras que en el periodo barroco, que es el que vamos a abordar, la música tiene muchos contrastes, el barroco se trata de eso, de enriquecer, de adornar, de recargar, musicalmente hablando, las melodías. Vemos en las características del barroco el contraste tímbrico. El contraste tímbrico es muy característico de este periodo porque hay unas veces en que los instrumentos suenan como solista, otras veces que suenan acompañados de la orquesta, vuelve y suena un instrumento como solista, vuelve y suena toda la orquesta, entonces es un contraste de timbre. En cuanto a las dinámicas, pues no propiamente hay dinámicas de piano, forte, mesoforte, no. Hay dinámicas, en ese periodo se llamaban de terraza, que era de donde un momento todos estaban tocando un piano y súbitamente se iban a un forte. Entonces no había una graduación de volumen, no había un crescendo o un decrescendo en su efecto, no. Era un cambio brusco de contraste, era un contraste muy marcado. Había contrastes también de textura dentro de la característica del barroco, las texturas. Se solía usar la homofonía, la polifonía, y comienzan a hacer así en sus indicios el acompañamiento de una melodía acompañada. Entonces ese contraste de texturas, ¿no? Homofónico, polifónico. También en tempo, en cuanto al tempo, los contrastes de tempo son muy marcados. Puede haber un tempo muy lento y de un momento a otro y de manera brusca vemos un tempo más rápido, vuelve a un tempo lento, y esto también en cuanto a las métricas, ¿no? En las cifras indicadoras de compás podemos observar que hay compases binarios, ternarios, vuelve y pasa a binarios, y se ve ese contraste, ¿no? Muy característico de este periodo. Es muy importante en cuanto a las características musicales y sonoras del barroco, ver cómo se definen o se establecen tres conceptos muy claros. La tonalidad, o sea, hasta el Renacimiento se venían utilizando los modos, ¿no? Que vienen de la época del medioevo, los modos, la modalidad. Aquí no, aquí ya se parte ese concepto y se dejan los modos para adquirir lo que es la tonalidad. Entonces se trabaja tonalidad mayor, tonalidad menor, y se deja a un lado la modalidad. Por otra parte, el temperamento, se establece el temperamento que busca tener un mismo sistema de afinación, un mismo método de afinación, por decirlo de alguna manera, para que los instrumentos puedan tocar entre sí, puedan tocar acompañándose los unos a otros. Entonces, un sistema de afinación, el temperamento. Y se establece lo que es la orquesta, ¿no? Pequeñas orquestas, orquestas de cámara, donde el violín en las cuerdas es el instrumento rey. También, aparte o más bien acompañando estos instrumentos de cuerda, entra el clave, ¿no? Es un instrumento muy característico en la época del barroco, junto al órgano,
y el clave. El clave es un sonido muy característico, se puede reconocer. Y hay otros instrumentos de viento y de pronto también algunos de percusión, sobre todo el timbal sinfónico. Otra característica muy importante es el bajo continuo. Siempre hay una melodía y el bajo está siendo marcado por los otros instrumentos a modo de acompañamiento continuamente, ¿no? Por eso su nombre, bajo continuo, porque mientras hay una melodía hay un acompañamiento del bajo continuamente. Dentro de las características del periodo barroco encontramos lo que es ellos le llamaban el concitato, que es el repetir, y el repetir notas y melodías, pequeños fragmentos, repetirlo y repetirlo y repetirlos para adornar esa línea melódica. Por eso la palabra barroco quiere decir recargar, llenar, o sea, que se quería ver pomposo. Joan Sebastián Vázquez es uno de los compositores característicos en este periodo, muy característico por cierto. En sus obras se puede escuchar eso, ¿no? La repetición de figuras de una manera avasallante, ¿no? La prodigiosidad de poder adornar la melodía de manera estaciante. La diferencia, ¿no? Para componer, ya a esta altura se comienza a diferenciar cuando se compone para un instrumento, cuando se compone para la voz, la aparición de nuevas formas, ya por ejemplo la fuga, la toccata, la suite, el concierto, ya son formas que se comienzan a establecer dentro del barroco. Como característica general de todo, entonces, tener en cuenta tengo en cuenta el timbre orquestal, que es dominado por el violín, ¿no? Ya puedo reconocer que el violín como instrumento rey dentro de las cuerdas ofrece un timbre que domina, ¿no? Orquestalmente. El clave, o sea, el escuchar el clave dentro de la sonoridad del periodo barroco es muy importante, porque es un instrumento característico de esta época. El contraste dinámico y tímbrico, ¿no? Como le decía, el cambio de dinámica de un momento a otro, o los timbres cuando el instrumento siempre está haciendo la parte solista y después acompaña. Y las melodías cargadas y supremamente adornadas que caracterizan esta época. Me gustaría de pronto escuchar un momentico, unos segundos de Las Cuatro Estaciones, Invierno, de Antonio Vivaldi, donde podemos escuchar allí cómo la orquesta acompaña de una manera muy suave, un piano, pero el violín viene repitiendo constantemente notas, 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 repite ese mismo sonido, comienza a subir un poco, entra como un instrumento solista, explaya como un instrumento solista, se acompaña, vuelve a ser un instrumento solista, vuelve y se acompaña por la orquesta, vuelve a hacer el contraste, ¿no? Instrumento, orquesta, instrumento, orquesta. Aquí está acompañado nuevamente, repitiendo constantemente esas notas dentro de la melodía. Hay un forte de toda la orquesta, se escucha ese forte de toda la orquesta cargada, eso le da mucha fuerza, se escucha. No deja de escucharse el violín, es un instrumento principal como solista, allí. Se adorna la melodía con cantidad de notas, de sonidos, y el acompañamiento, ¿no? Melodía de violín y un bajo continuo. El bajo continuo de la obra. ¿Listo? Características musicales y sonoras del barroco. Muchas gracias, tutora Daniela Hernández, por sus observaciones, por sus apreciaciones que me han llevado a este ejercicio. Muchísimas gracias.